Desde la ascensión del Señor Jesús se han sucedido una serie de eventos que han ido marcando y marcando el quehacer de la humanidad. Estamos hablando de los eventos que han tenido que ver con la historia del cristianismo. En este volumen, desde la ascensión hasta el adventismo, daremos un vistazo muy breve a los principales acontecimientos que acompañaron el crecimiento y desarrollo de la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Entonces aparecieron dos ángeles en forma humana que les dijeron: ¿por qué se quedan mirando al cielo? Así como lo habéis visto ir, así volverá. Y entonces los discípulos se fueron contentos, pero todavía con miedo. No tenían el valor de salir a predicar hasta que vino el Espíritu Santo en la ocasión del Pentecostés. Y es entonces que con el poder de Dios, Pedro, sin instrucción, dio un sermón y el Espíritu Santo añadió a la iglesia 3,000 personas, porque él y solo él añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Tenemos así la experiencia de Esteban, cuya muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y asesinos de Cristo. Fueron estos excitados a tal grado que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. La experiencia de Jacobo el Mayor fue similar. Fue falsamente acusado delante del rey Herodes Agripa, recientemente designado gobernador de Judea, quien, para congraciarse con los judíos, levantó una feroz persecución contra los cristianos. Jacobo entonces fue condenado a muerte. Cuando era llevado a ser decapitado, el falso testigo que había hablado contra él cayó a sus pies y le pidió perdón, y le dijo que no iría solo al martirio. Ambos fueron decapitados. Felipe sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo predicó en Partia y Etiopía, donde sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nabad en el año 60. Jacobo el Menor fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. De Matías no se sabe mucho, lo que sí es que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el Evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de Cruz de San Andrés. Andrés fue crucificado en Grecia. Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro, sin lugar a dudas, es de quien se ha hablado más en cuestión de su martirio. Se cuenta la tradición de que cuando Nerón desató la persecución contra los cristianos en Roma, Pedro decidió huir para salvar su vida. Mientras él salía huyendo de la ciudad, tuvo una visión. Miró al Señor Jesús cargando su cruz dirigiéndose hacia Roma, y Pedro le preguntó al Señor: ¿Quo vadis?, que traducido es ¿a dónde vas?, a lo que el Señor respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Pedro murió crucificado de cabeza. Judas, hermano de Jacobo, también llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa el 72. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del Evangelio que lleva su nombre. Viajó por varios países y se supone que fue colgado en un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón el Celote predicó en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña.
país donde fue crucificado el 74 después de Cristo. Otros dicen que murió en Palestina. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el Mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente, sin daño alguno. Juan murió de vejez durante el reinado de Trajano. ¿Cómo dejar de hablar de Pablo, quien fue llamado por el mismo Señor al ministerio del discipulado? Pablo realizó varios viajes misioneros. En su primer viaje junto con Bernabé y Marcos, parte de Seleucia, puerto de Antioquía, hacia la isla de Chipre. En Pafos se convierte al cristianismo el procónsul romano Sergio Pablo. Es aquí donde Saulo comienza a ser llamado Pablo. Navegan hacia Pergue, en la región de Panfilia, y Juan Marcos regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia, encuentran mala acogida por parte de los judíos y deciden dirigirse a los paganos. Crean varias comunidades cristianas. Los cristianos procedentes del judaísmo plantean la idea de que estos nuevos cristianos deberían aceptar también las leyes judías, como la circuncisión. Pablo decide plantear la cuestión en Jerusalén, a su regreso en el año 49, ante los apóstoles. Esto dio lugar al primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén del año 50. Triunfó la postura de Pablo sobre no imponer rituales judíos a los conversos gentiles. En la enmarañada situación política judía, esto fue considerado como traición a la patria y se desató una persecución mucho más fuerte contra los cristianos en aquella época. Tengan fe, debemos entregarnos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cabe resaltar que luego el apóstol Pablo es llevado prisionero, incluso a Roma. En el año 54 sube Nerón como César del Imperio Romano. Al comienzo fue bastante tolerante con los cristianos, sin embargo, luego entró en locura, quemó parte de la ciudad de Roma y luego, cuando ya estaba a punto de ser descubierto, echó la culpa a los cristianos. La persecución que se desató fue terrible. Compasión por las mujeres. No hay compasión en la guerra. ¡Vamos! Lanza bastante tenue de lo que sucedió llega hasta nosotros en la poesía El Circo Romano de Juan Antonio Cabestany. Los celotes, quienes eran un partido radical judío, habían emprendido una serie de guerrillas contra el imperio, y los procuradores que siguieron a Poncio Pilato fueron iguales de ineptos. No pudieron manejar bien las relaciones con los judíos. Esto llevó a que se desencadenara la guerra de los judíos contra los romanos. Es así que Tito Flavio Vespasiano fue a sitiar la ciudad de Jerusalén, pero muerto el César, él fue elegido y entonces dejó a su hijo Tito para que se quedara sitiando la ciudad, mientras que él fue a ser coronado César. Tito, en el año 70, puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Las incursiones de los judíos frenaban a los romanos, y las artimañas de que se valían en la lucha enfurecieron a los romanos y los predispusieron para las implacables crueldades que pronto cometerían. Fue tal la desgracia que aún el mismo Flavio Josefo rogaba desde afuera a los judíos que estaban en los muros, pero estos
en lugar de rendirse, lo insultaban y le tiraban excrementos desde la ciudad. Desde el 1 de mayo al 20 de julio fueron asesinados cerca de 100.000 judíos quienes estaban dentro de la ciudad. El templo fue destruido, a pesar de que Tito procuró de que no se tocara. Desapareció y se cumplió la profecía de Cristo: no quedaría piedra sobre piedra. Una vez que murieron todos los apóstoles, quedaron sus discípulos, quienes son conocidos ahora como los padres de la Iglesia, siendo los más destacados Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Se los conoce a los padres de la Iglesia como padres latinos y también padres griegos, dependiendo dónde trabajaron. Estos padres de la Iglesia no habían cerrado el canon del Nuevo Testamento, sino que se llevaban por la Didaché, que eran las enseñanzas de los 12 apóstoles, una obra que fue escrita entre el año 65 y 80 y fue altamente considerada por ellos. Sin embargo, luego se cerró el canon del Nuevo Testamento y pasó a ser la Biblia, el Nuevo Testamento, la piedra de toque para el cristianismo. En el siglo III surge Pacomio, quien juntó a los anacoretas, aquellos cristianos que se habían retirado de la civilización porque según ellos la civilización era mala, era pecaminosa y ellos querían vivir cerca al cielo. Estos anacoretas fueron muchos en aquella época y fue Pacomio quien los juntó y los agrupó en monasterios de vida común. Luego, San Antonio, conocido hoy, fue escogido para consolidar el cenobitismo. La vida monástica empezó así a partir de aquella época, formándose una serie de monasterios. Esto es consolidado hasta el siglo VI, cuando el famoso Benito de Nurcia creó una comunidad con reglas, estableciendo las leyes de pobreza, de castidad y de obediencia. Mientras tanto, a nivel secular, surgió un gran emperador, intolerante y terrible, Diocleciano. Ni aun Cómodo fue tan terrible en su persecución como Diocleciano, quien mandó a sus tropas para deshacer a los cristianos en el año 303, y no paró la persecución hasta que él mismo renunció a ser César, y surgió un famoso emperador conocido para el mundo cristiano occidental, Constantino. Diocleciano había cogobernado con otros generales, pero muerto este, fue coronado Galeno, un amigo suyo, como sucesor. Sin embargo, Constantino y otro general llamado Magencio se disputaban en batalla la supremacía contra Galeno. Galeno fue depuesto, y en la última batalla contra Magencio, Constantino afirma que tuvo un sueño. A su tiempo tú vendrás. Soldados, vamos a atacar a Roma. Cada uno de ustedes puede luchar contra un ser querido, padre, hermano o hijo. Esta es una guerra civil. La historia juzga a aquellos que emprenden una guerra así. Yo no le temo al juicio de la historia, porque lucharemos bajo el símbolo de la justicia.
la esperanza del humillado, del oprimido, del desamparado. El símbolo de la cruz. No voy a forzar a ninguno de ustedes a aceptarlo en su fe. Solo aquellos que lucharán por el derecho de todo hombre de vivir libre deberán quedarse, sin tiranía, intolerancia o persecución. Soñó de que Cristo le mostró en el cielo, encima del sol, una cruz resplandeciente con la inscripción: con esto vencerás. Impresionado, despertó, reunió a sus generales y les contó su visión. A toda prisa buscaron entre los soldados quienes tuvieran oficio de plateros, y entonces fabricaron el lábaro que más tarde se conservó en Constantinopla como preciosa reliquia. Una vez ganada la batalla, en Roma se levantó un arco donde hoy se puede leer: Constantino, por inspiración de la divinidad y la grandeza de su genio, ha vengado a la comunidad en una guerra justa contra el usurpador y toda su gente. Constantino detuvo la persecución iniciada por Diocleciano, proclamando el edicto de Milán el año 313. Un extracto dice: por tanto, es bueno que se sepa que hemos decidido abolir todas las restricciones contenidas en previos edictos respecto a los cristianos. Años después, el mismo Constantino reuniría el concilio de Nicea. Años después, el mismo Constantino cambiaría el día de adoración de sábado a domingo. Esto ocurrió en el año 321. Es en esta época en que surgen los sacramentos, los cuales constituyen una apostasía contra la enseñanza fiel de Cristo. En un principio, la cena del Señor fue solo una acción de gracias, de gratitud por haber recibido la salvación, pero luego la misma cena se convirtió en un medio de salvación. Algo similar sucedió con el bautismo. En el 440 surgió un papa, conocido como León I, el primero en ser llamado el Magno o el Grande. Fue este gran hombre quien sentó las bases del dominio del primado de la Iglesia en Roma, siendo este literalmente quien gobernaba, ya que tuvo que afrontar la invasión de los hunos y convenció a Atila para que no atacara la ciudad. Es en esta misma época que uno de los grandes teólogos, Jerónimo, para los cristianos, muere. Este Jerónimo escribió la famosa Vulgata Latina. Fue un hombre de difícil carácter, pero de gran conocimiento. Otro hombre, gran teólogo, fue Ambrosio de Milán, gracias a quien Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, entró al cristianismo luego de ser un poderoso filósofo griego de pensamiento helenista, quedando hasta ahora como clásicos del cristianismo los libros que ha escrito. Es este mismo Papa, León I el Grande, quien exige el título de Pontifex Máximo que el emperador romano Flavio Graciano había dejado de usar. Es así que va surgiendo el cuerno pequeño. Mientras tanto, los romanos eran atacados por las hordas bárbaras, visigodos, ostrogodos, vándalos, érulos, francos, anglosajones. Hicieron pedazos el imperio romano. De todos ellos, la tribu que más destaca es la tribu de los francos. Los francos, quienes se establecieron en la región de la Galia, empezaron a conquistar a las pequeñas tribus que los rodeaban hasta convertirse en una tribu poderosa. Actualmente está de moda una película y un libro llamado El Código Da Vinci. Dan Brown, el autor de este libro, argumenta que los merovingios son descendientes de María Magdalena, quien supuestamente tuvo una hija de Jesucristo.
Esta fábula se tejió justamente desde aquella época, desde el siglo V, cuando la dinastía merovingia, es decir, los hijos de Clodión, quien fue uno de los primeros reyes francos, de quien se dice que también fue hijo de un pez, argumentaban que para tener la autoridad divina eran descendientes de María Magdalena y de Cristo, pero todo ello fue mentira. Clodoveo, el más representativo de los monarcas merovingios, tenía una esposa que ahora es santa de la Iglesia Católica, Santa Clotilde. Ella le hablaba mucho de Dios. Clodoveo, cuando entró en una guerra decisiva, pidió ayuda al cielo. Y qué coincidencia, el cielo le otorgó la ayuda y él se hizo cristiano, siendo el primer rey pagano en convertirse al cristianismo y el único en la época. Esto fue estratégicamente militar, porque antes habían tetrarcas, habían cónsules, procónsules, pero en Occidente el Imperio Romano había sido barrido. ¿Qué estructura había quedado en lugar del Imperio Romano pagano? Había quedado la Iglesia Imperial de Roma. Entonces Clodoveo miró que los cristianos eran una buena oportunidad para gobernar su imperio. Entonces se alió a los cristianos. Muerto Clodoveo, sus descendientes no tuvieron su mismo vigor, así que la dinastía merovingia fue desapareciendo, hasta que un hombre llamado Pipino, mayordomo de palacio, mandó tonsurar al último rey merovingio, Childerico III, mandándolo a un convento. Por lo tanto, siendo sacerdote, no podía tener ninguna injerencia en los asuntos seculares. Así que Pipino el Breve inició la siguiente dinastía, los carolingios, cuyo máximo representante es Carlomagno, quien fue seducido también por el catolicismo, ya que él miró en la estructura católica lo mismo que Clodoveo, una muy buena oportunidad para gobernar bien a su pueblo. Pero la historia y la profecía nos enseña que los imperios caen, y Carlomagno murió, y dividió su imperio vasto entre sus 3 hijos. A este evento se lo llama el Tratado de Verdún. Sus 3 hijos y los descendientes de sus hijos poco a poco fueron perdiendo la fuerza y la energía de Carlomagno, y entre ellos empezaron a hacer la guerra. Así que desapareció el imperio y el linaje de los carolingios y empieza un nuevo linaje, los otones. En esta época se desarrolló la pornocracia, periodo conocido por la degeneración moral de los papas. Tenían amantes, hombres y mujeres. Muchos de sus amantes eran coronados como obispos solo por sus hazañas sexuales. También aquí se cuenta la historia de la papisa Juana, quien vendría a ser Juan VIII, una mujer que llegó a ser papa, pero que murió cuando salía en procesión. Dio a luz un hijo y murió en el parto. Un ascenso siguió al otro, y antes de que se diera cuenta había sido elegida como el Papa Juan. El sumo pontífice era una mujer, y nadie lo sabía. Al final, como en muchas otras cosas, al parecer fue el amor lo que le causó la ruina a Juana. La única diferencia indiscutible entre un papa y una papisa es la capacidad de dar a luz. Y si Juana quería que su permanencia en la cabecera de la iglesia hubiese sido más larga, realmente no ha debido embarazarse. El padre de su hijo sigue siendo un personaje oscuro y sin nombre, un antiguo romance desde que eran jóvenes. ¿Y qué ocurrió con el hijo de Juana? Supuestamente salió ileso del ataque de la muchedumbre y creció para convertirse en obispo. Su madre seguramente ha debido estar muy orgullosa de él. La historia del Papa Juan tiene una interesante reseña. Estas son las palabras del clérigo galés
Adam de Ask, quien asistió a la coronación del Papa Inocencio IV en 1404 y que escribió en su relato: luego de apartar la mirada por el aborrecimiento que le causó la estatua de Juana, tu hijo, que se encuentra cerca de San Clemente, el Papa se apeó de su caballo y entró en la iglesia luterana para su coronación. Allí se sentó en una silla de pórfido con un agujero en el centro del asiento para que uno de los cardenales más jóvenes pudiera corroborar su sexo. Así que Adam de Ask ciertamente creyó que Juana había existido. E incluso sugiere que se creó un sistema para comprobar el sexo de los cardenales durante el siglo XV para asegurarse de que algo similar no ocurriese de nuevo. Sergio era sencillamente una figura controversial, uno de los peores papas de la historia, y se enfrentó a una fuerte oposición. Luego de asesinar al Papa León V para apoderarse del trono, respaldado por supuesto por Teodora y su esposo, llegó a la máxima posición de la iglesia para vengarse de aquellos que no le agradaban. Y uno de ellos era un antiguo papa llamado Formoso. La venganza no es una virtud papal, y en lo que respecta a Formoso, era completamente innecesaria. Formoso ya estaba muerto. Por todos los cielos, no lo creo. No hay esperanzas para un papa muerto. Luego de que Formoso ya tenía 9 meses de muerto, lo desenterraron. Lo colocaron en una silla, vistiendo los hábitos papales, y llevaron a cabo un juicio en su contra. Ha debido ser muy difícil, ya que el pobre hombre no podía hablar para defenderse, y no sorprende que haya sido hallado culpable, y el jurado sentenció además que, al ser culpable, todos sus actos fueran invalidados. Todas sus ordenaciones fueron anuladas y los 3 dedos de la mano que levantaba para bendecir a la gente durante su papado se los cortaron. Esa fue la conclusión del juicio. Luego recogieron el cadáver y lo lanzaron al río Tíber. Lo triste de todo esto, desde el punto de vista de los paparazzi, claro está, es que Formoso no estuvo relacionado de ninguna manera con ningún escándalo sexual. Sencillamente no le agradaba al nuevo papa. Una vez que Sergio aseguró su puesto en el papado, Teodora y Teofilacto asumieron sigilosamente su posición como el verdadero poder detrás del trono del papa. Esta decadencia llega a su fin cuando un monasterio llamado el monasterio de Cluny llega a poner orden dentro de la iglesia. Muchos papas y dirigentes eclesiásticos salieron del convento de Cluny, siendo el más renombrado de todos el Papa Gregorio VII, quien llegó a ser conocido como Hildebrando, el cual era su nombre real. Él encabeza la conocida Reforma Gregoriana. Esta reforma pone al Papa como líder supremo de todo el cristianismo. Él fue quien empezó la famosa querella de las investiduras. Desde Carlomagno, los emperadores ponían a los líderes eclesiásticos de su territorio y el Papa solamente sancionaba. Pero desde que Hildebrando subió al solio pontificio como Gregorio VII, prohibió esto, y era él quien debía poner a los líderes de la iglesia. Esta fue una lucha terrible y se extendió hasta el año 1119, cuando el Papa Calixto II puso fin a la querella. De toda esta discusión por las investiduras religiosas, sucedió que el jueves 27 de noviembre del año 1095, el Papa Urbano II predicó a la multitud de laicos y clérigos su famoso sermón, Dios así lo quiere, invocando a los hombres y mujeres que vayan a luchar para defender a los hermanos cristianos que estaban siendo perseguidos por los árabes en Tierra Santa. Y así empezó la primera cruzada. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares cristianas para matar y destruir a los musulmanes.
Estas grandes guerras tuvieron fines netamente comerciales y de poder. Cuenta la historia que una de esas cruzadas fue emprendida por niños, ya que como eran santos, se pensaba que Dios los usaría. Esa cruzada terminó muy pronto, ya que los niños nunca llegaron a Jerusalén, fueron muertos, capturados y esclavizados. Una de estas cruzadas fue enviada dentro de la misma Europa contra los cátaros, también conocidos como los albigenses. Estos herejes, así llamados por la Iglesia Católica, tenían libre acceso a la Biblia, a las Escrituras, prohibidas en aquella época por la Iglesia imperial. La cruzada fue tan terrible que se cuenta la historia de que ante los muros de Béziers, Arnaud Amaury, el sacerdote que dirigía los cruzados, fue consultado. «Señor, ya hemos podido penetrar a los muros. ¿Cómo reconocemos a los católicos de los herejes?» Y entonces el sacerdote dijo: «Matadlos a todos, Dios reconocerá lo suyo». Ese fue el espíritu de la cruzada contra los albigenses. También se desató la persecución contra los valdenses en la región del Prat del Torno, en Francia. Fue tan terrible todo ello que hasta ahora quedan monumentos que conmemoran la muerte de los mártires caídos en defensa de su fe. Mientras tanto, la iglesia verdadera, la iglesia pura, la iglesia que no sucumbió ante las lisonjas, ante los ofrecimientos de Constantino, esa iglesia que se separó desde aquella vez, eran comunidades pequeñitas que vivían lejos, que vivían distribuidas a lo largo del otrora Imperio Romano. Una de esas comunidades eran los valdenses. La iglesia pura siempre fue un rebaño pequeño, en gran contraste con la iglesia imperial. Los historiadores han afirmado que la ingeniería más avanzada podría haber adaptado estos valles de una mejor manera para el propósito de ofrecer refugio para los fugitivos. Cada uno se une al otro como una serie de cámaras entrelazadas que como un todo forman una sola fortaleza de increíble resistencia. Y fue a esta fortaleza, preparada para ellos por el mismo Dios, hacia donde huyeron los valdenses durante los 1260 años de supremacía papal. En el corazón de estas montañas está situada la región más importante de todos sus valles, el Prat del Torno. A este valle, bañado por el río Angroña, y rodeado de maizales, pastizales, árboles frutales y enormes castaños, volvían los valdenses, cuando eran atacados por sus enemigos. Fue aquí también donde fueron entrenados sus misioneros, en el colegio de Barbes. La Biblia era su único libro de texto. En los siglos anteriores a la invención de la imprenta, memorizaban evangelios enteros y muchas de las epístolas. Aquí, sobre esta antigua mesa de piedra, los estudiantes de Barbes tomaban turnos para transcribir las escrituras al vernáculo romántico, puesto que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos de Europa que obtuvieron la traducción de las escrituras. Sin duda fue un tiempo espantoso, pero también de conmovedora confraternidad, mientras los vecinos se reunían de aquí y de allá para encontrar consuelo y seguridad en las entrañas de la tierra.
En 1487, apenas 4 años después del nacimiento de Lutero, el Papa Inocente VIII determinó purgar los valles de sus habitantes, prometiendo la remisión de todos sus pecados a aquellos que se unieran a la cruzada. Procedió a formar un gran ejército bajo la dirección de Alberto Cataneo. Trágicamente, las persecuciones a los valdenses no cesaron con la Reforma. En realidad, se intensificaron en los años que siguieron, llegando a su culminación en el siglo XVII. El tiempo se ha encargado de cicatrizar las heridas de la gran masacre de la Pascua de 1655. Sin embargo, el recuerdo está indeleblemente grabado en las mismas rocas y grietas del imponente Castelluso. Esta placa indica el sitio de la cueva al pie del Castelluso, que tantas veces protegió al pueblo valdense durante las persecuciones. Y a fines de abril de 1655, el pueblo de los valles huyó a su refugio una vez más. Pero esta vez fueron descubiertos. Uno por uno, hombres, mujeres y niños fueron arrastrados de sus profundidades y arrojados al terrible precipicio. Toda la Europa protestante reaccionó con dolor y compasión. El ciego poeta inglés Juan Milton escribió uno de sus más poderosos sonetos en memoria a los mártires del Castelluso. Vindica, oh Señor, tus santos martirizados, cuyos huesos yacen esparcidos por las montañas alpinas, aquellos que guardaron la verdad antigua tan pura, cuando nuestros padres adoraban troncos y rocas, no te olvides. En tu libro graba los gemidos de quienes fueron tus ovejas y en su antiguo aprisco, asesinados por los sanguinarios piamonteses que arrojaron a las madres y sus niños al rocoso abismo. Sus lamentos los valles repitieron a los montes y estos a los cielos. Cuando fueron raídos los cátaros, la Iglesia Católica puso a los dominicos para que llevaran adelante la maquinaria más infame de la Edad Media, la Inquisición. La Inquisición fue impuesta primero en Francia y años después llegó hasta América. So pretexto de la fe y la religión se cometían aberraciones y crímenes. La Inquisición funcionó por varios siglos en este mundo. En el año de 1286, un rey francés, Felipe IV, conocido como el Hermoso, cambió la sede pontificia de Roma a Aviñón, en Francia, y ahí estuvieron los papas durante muchas décadas. A este periodo, la Iglesia Católica lo conoce como el aislamiento de Babilonia. Este periodo fue desde el año 1302 hasta el año 1484. En el año de 1320 nació la estrella de la Reforma, John Wycliffe, quien en el año de 1378 ingresó a la corte inglesa y fue protegido del duque de Lancaster. Wycliffe empezó a escribir para que se reformen las doctrinas y la Iglesia de Roma, pero este hombre nunca fue escuchado. Su seguidor, Juan Hus, fue ajusticiado y martirizado. Años después surgiría la Reforma propiamente dicha, en la persona de un hombre valiente. Estamos hablando de Martín Lutero, quien en medio de la época del Renacimiento, de pensadores libres como Erasmo de Rotterdam, de la influencia de Wycliffe, Hus y Jerónimo de Praga,
tuvo valor y fuerza para imponerse contra el sacrilegio y la blasfemia que Roma lanzaba de diferentes partes. El Papa de la época hizo una apuesta para construir más y hacer más grande el templo de San Pedro. Para esto mandó a que el sacerdote Tetzel vendiera indulgencias. Frente a esto, Martín Lutero clava en las puertas de Wittenberg sus 95 tesis de la justificación por la fe. Años después, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se casó con una mujer que no le pudo dar hijos varones. Ella era Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, quienes alentaron el viaje de Cristóbal Colón. Enrique VIII, al no recibir el divorcio de Roma, rompe sus relaciones con la Iglesia Católica y funda su propia iglesia. Para frenar el avance de la Reforma, la Iglesia Católica funda la Compañía de Jesús, quienes fueron monjes preparados para llegar a las altas clases sociales. La Compañía de Jesús es conocida también con el nombre de los jesuitas. Se llegan a desarrollar serios disturbios, luchas por la religión, familias protestantes contra familias católicas en el Reino de Francia. El clímax de estas varias guerras de religión se dio en la masacre de San Bartolomé, que se sucedió entre la Segunda y la Tercera Guerra de la Religión. Esta noche fue la del 23 de agosto de 1872. Cientos de protestantes fueron sacados de sus casas y masacrados. En medio de la terrible situación en Europa, un grupo de protestantes anglicanos viajaron al Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón y por diferentes conquistadores y colonizadores. Es allí donde empieza a crecer una nueva nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nueva nación, fundada sobre principios de libertad, de culto, libertad de acción y la protección de los derechos civiles, era un buen lugar para el surgimiento y el establecimiento de comunidades cristianas. Estados Unidos llegó a convertirse en un país próspero para sus colonos, pero por diferencias y problemas con la corona de Inglaterra se desató la guerra de independencia. Fueron largos años de penoso sufrimiento hasta que Estados Unidos consiguió su libertad y su independencia gracias a la ayuda de tropas francesas que fueron enviadas por el rey de Francia. Se trataba del rey Luis XVI, casado con María Antonieta, quien, a pesar de que su pueblo pasaba hambre, decidió invertir mucho dinero en mandar tropas en ayuda de los colonos ingleses. Pero esta venganza le salió cara y su incompetencia como gobernante dio el marco para la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa fue el marco además para que se desataran una serie de conflictos, de los cuales surgió un famoso general, Napoleón Bonaparte, quien en el año de 1798 tomó prisionero al Papa Pío VI y lo encarceló. Mientras tanto, en Estados Unidos, un hombre que había luchado en el ejército continental no salía de su asombro al ver cómo un puñado de hombres sin preparación habían vencido a los casacas rojas ingleses. Se trataba de Guillermo Miller, quien, guiado por Dios, dejó sus creencias deístas y abrazó el cristianismo bíblico. Es así que este hombre, al estudiar la Biblia versículo tras versículo, llegó a la conclusión de que Jesucristo vendría el 22 de octubre
de 1844. Al no darse este maravilloso evento, muchos de sus seguidores se desanimaron, pero otros quedaron firmes, formándose así, a partir de este grupo de valientes hombres y mujeres del movimiento milerista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Querido amigo y querida amiga, Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esta parte de la historia del mundo para preservar su palabra. Y tú y yo formamos parte de este movimiento. Da gracias a Dios de que eres parte del plan de Dios y del plan de su Iglesia. Que Dios te cuide y que Dios te ayude a ser fiel hasta la muerte y puedas recibir la corona de gloria.